Bueno, pues vamos con el segundo bloque, la segunda parte del bloque de Reported Speech. Así que me voy a bloque, bloque uno, block one, ya muy hacia el final, porque ya estamos terminando. Y nuevamente la entrada que dice Reported Speech, donde se nos ofrecen, bueno, pues tenéis esos enlaces, son para ejercicios, para repasar. Luego también tenéis por ahí el último PDF, Reported Speech Revision, que también es un repaso, y los ejercicios que van acompañando a la explicación, ¿no? Bueno, pues igual, ¿no? Descargamos ese primer archivo y vamos a rematar este estilo indirecto, ¿no? Por hacer un poco un recordatorio rápido, recordad que el estilo indirecto o lo que denominamos reported speech también aparece, de repente por si lo veis por ahí o sale algún otro ejercicio, indirect speech, ¿vale? También ah, yo me lo he encontrado a veces así, eh, indirect or reported speech, que era decir a alguien o contar a alguien lo que una tercera persona me ha dicho. Yo me he encontrado con una persona, esa persona me dice unas palabras y yo luego me encuentro a otra, voy a casa, hablo con mi familia y le cuento lo que esa otra persona me ha dicho, ¿no? Es decir, se implicaba un cambio de punto de vista. Las palabras literales o la frase literal, mejor dicho, que me decía la persona que me contaba algo, luego había que adaptarlo cuando yo contaba eso a otra persona. La estructura del estilo de las frases en estilo indirecto era siempre la misma. Recordad, teníamos una frase introductoria que se componía de un sujeto, de un verbo en el pasado siempre, si no, no hay estilo indirecto, y a veces ese verbo iba seguido de eh, una persona, un object, ¿no? Indicando la persona a personas a las que se le contaba, se le decía algo. Y a continuación, una frase completa con sujeto, verbo, complemento, que era la frase en estilo directo, en estilo indirecto, perdón, reported clause, que era la que ya sufría una serie de cambios. Fundamentalmente los cambios, si os acordáis, decíamos, eran los tiempos, y tenemos una tabla en el archivo donde te dice si tienes en estilo directo tal tiempo, en estilo indirecto es este otro, ¿vale? Había tiempos verbales, los verbos modales, y también cambiábamos pronombres y pronombres personales, de objeto, sujeto, posesivos y adjetivos posesivos, ¿vale? Y referencia de tiempo y espacio. También a través de una tabla que encontrabais en esos apuntes que estamos proyectando, ¿vale? Bueno, vimos que dependiendo del tipo de oración, podían haber ciertas variaciones, ¿no? Siempre dentro de esta estructura no cambia, pero sí cambia, digamos, hay unas pequeñas variaciones. Pues, digo, las statements, las enunciativas, ¿no? Pues que era, yo reproduzco la frase igual con los cambios que acabo de decir. Y nos quedamos en las questions, en las preguntas. Si yo tengo que pasar a estilo indirecto una pregunta, decíamos, los cambios son los mismos, los de tiempo, los de los pronombres, los de referencias de lugar y tiempo. Entre la frase introductoria, la de sujeto-verbo, y la frase ya pasada a estilo indirecto, tenía que colocar o bien if o whether, si era una pregunta de sí o no. ¿Are you English? He asked me if I was English o whether I was English. Y si era una pregunta con question word, la que tenía que pasar a estilo indirecto, entre la frase introductoria y la frase en estilo indirecto iba esa question word. When, what, why. Y muy importante, el orden del sujeto, verbo, complemento, el orden de esa frase que iba detrás del if, whether o detrás de la question word, era el orden afirmativo. Sujeto, verbo, complemento. Si yo digo, ¿Are you English? En el caso del al pasarlo sería he asked me if I was English, porque no se mantiene el orden, ese orden alterado, cambiado de la pregunta en el estilo indirecto, sino que se cambia a una frase afirmativa. Bueno, esto es de forma muy express lo que vimos en el bloque anterior y vamos a ver ahora el tercer tipo,
la tercer tipo de frases que se someten a esa estructura que acabamos de ver siguiendo un procedimiento concreto. Vale, ese es el tercer tipo, que aunque aquí lo ponen como dos categorías diferentes, pero en realidad es uno solo, es lo que se llaman eh, commands, órdenes and requests, las peticiones, ¿vale? Requests. Commands and requests, que yo no sé por qué razón. Las requests, las commands, son cosas, ven aquí, haz esto, ve allí. Y las requests son frases que formalmente, en estilo directo, son preguntas y que piden a alguien que haga algo. Can you bring me the salt, please? ¿Puedes traerme la sal? Can you open the window? Could you open the window? ¿Vale? Esas requests, insisto, son oraciones que formalmente parecen o vienen, se presentan como preguntas, pero que en realidad no son preguntas, sino que lo que hacen es pedir a alguien que haga algo, ¿vale? No es exactamente una orden, es como, a ver, habría que ver el contexto, ¿no? Es como de, puede ser en plan agresivo-pasivo, como que a mí se me revienta, ¿no? Eso es el moscamuertismo, el poder. No. Eh, claro, lo de moscamuertismo, es que es verdad. Hay mucha gente que se pone muy tal y, como dice Arami, en realidad utiliza esto para intentar colártelo, ¿no? El rollo pasivo-agresivo, no. Entonces, pues eso, ¿no? Si son ese tipo de, insisto, formalmente, bueno, aparece por ahí también, ahora que lo estoy viendo un imperativo, pero realmente son oraciones interrogativas formalmente y lo que hacen es pedir a alguien que haga algo, ¿vale? Bueno, pues tanto estas requests como las commands, que estos sí son imperativos, sí son órdenes, ¿cómo los transformamos en reported speech? Bueno, pues esto permanece igual, es decir, la frase introductoria permanecería igual, sujeto, verbo. Puede ser que el objeto, en este caso de, puesto que tanto si ordenamos como si hacemos una petición, se lo hacemos a alguien, con lo cual no sería raro que la mayoría o muchas de estas frases introductorias para transformar una command o una request contengan ese objeto, esa persona o personas a la que se le dice algo. Hemos visto también que cada uno de estos tipos tiene como verbo de la frase introductoria como unos verbos modelo, unos verbos que se repiten mucho, ¿no? Pues said o told en el caso de las enunciativas, decir o contar, asked, preguntar en el caso de las preguntas, y aquí en el caso de las commands y las requests, nuevamente podríais tener asked, en el sentido ahora de pedir, porque ask no solo significa preguntar, también es pedir. Entonces, podría ser ask, o bien, si ya no quiero dejar espacio a ninguna duda, order, ordenó, ¿vale? Aunque order siempre es un poquito más directo, ¿no? Order también significa cuando pedir, ¿no? Cuando, pues no sé, Amazon o cualquier otra cosa, ¿no? que utilizamos para comprar online y haga su pedido o mis pedidos, no sé qué. En inglés es order, el verbo y el sustantivo order. Vale, eso sería en cuanto a la frase introductoria. Lo que sí va a cambiar respecto de los otros que hemos visto es la reported clause. ¿Por qué? Porque, insisto, yo tengo la command o la request, frase introductoria, y después directamente, después de la frase introductoria, to, más el verbo que estemos utilizando, el verbo en estilo directo, en infinitivo. Con lo cual, el cambio de tiempo, afortunadamente, que suele ser el más complicado, no es necesario aquí, porque siempre va a ser igual. Cuando sea una request o una command, para que lo identifiquemos, cuando sea una command o una request, to más infinitivo. Y si hay, pues, el resto de información, de complementos, donde sí que podemos cambiar pronombres, adjetivos posesivos y referencias de lugar y tiempo. Esos cambios sí se mantendrían. Pero los del tiempo verbal, no, porque es siempre to más infinitivo. De hecho, si
viéramos que como ahora vamos a ver en algún ejemplo, en el estilo directo, la petición o la orden realmente no son tiempos verbales. Quizás en la petición a veces aparece quién como presente o could como pasado, pero realmente no funcionan como tiempos verbales. En ese caso, la diferencia entre presente o pasado sería más bien de formalidad. Pasado más formal, present menos formal. Y en el caso del imperativo, ya sabemos. Y ahora ponemos ya algún ejemplo. Si el imperativo, porque las requests no son tanto, no aparte de sí, pero si el imperativo es negativo, es no salgas de casa, don't go out o don't leave home. Pues para indicar esa que es negativo, delante del to, yo pondría not. Y diría frase introductoria, not to, infinitivo y el resto. ¿Vale? Bueno, por ejemplo, aquí ya sabes que en el estilo directo, las frases, en estilo directo, la frase introductoria aparece al principio o al final, da igual. Finish all your veggies, ¿no? Que te termines todas las verduras. My mom ordered me. Me ordenó mi madre, ¿no? Pues siguiendo el otro sería My mother ordered me to finish all my veggies. Que el único cambio sería, bueno, aparte del cambio de estructura del verbo, cambio por punto de vista, por cambio de punto de vista sería de your a my. My man, my mother, bueno, my mom, bueno, he puesto my mother, sería my mom. No pasa nada. My mom ordered me to finish all my veggies. Mi madre me ordenó que terminase, que me acabase toda la vez. ¿Vale? Veamos ahora también cuando copiéis ese otro con una... Hay más ejemplos ahora ahí en la ficha, pero vamos a poner aquí también uno de requests, de peticiones, ¿no? El más común, o cuando se habla de request, la forma más típica es la de una oración interrogativa con quién o could, que empieza con quién o could. Pero como ya más o menos hemos dejado de entrever cuando hemos estado haciendo mención de esto en la ficha, hay otras estructuras también alternativas, quién o could. Siempre la clave es para que considerar lo que sea request una petición que pida a alguien hacer algo, ¿vale? Ok, pues por ejemplo, can you open the door for me, please? Please, por favor, porque es algo muy común en este tipo de peticiones y tal, ¿no? Could you open the door for me, please? The woman asked her assistant. La mujer le pidió a su ayudante, ¿no? Recordad que, bueno, no va a ocurrir eso porque no, el ejercicio no va, en el examen no es de transformar, pero que realmente no nos tenemos que preocupar en el report to speech nunca de la oración introductoria porque siempre me la dan. Eso siempre en cualquier forma. So can you open the door for me, please? The woman asked her assistant. So the woman asked
her assistant to open the door for her. The woman asked her assistant to open the door for her. Y si alguien se pone ahí en plan, Javier, Javier, ¿y el please? ¿Qué pasa con el please? El please o se deja tal cual está, como hemos visto, es decir, no se hace nada, porque bueno, ya se da por entendido, porque please es simplemente un marcador de politeness, es decir, de educación y tal. Pero bueno, si nos ponemos tiquismiquis, yo qué sé, pues una forma es añadiendo el adverbio politely, es decir, con educación, educadamente. Entonces, the woman asked her assistant to open the door for her politely. Pero bueno, esto yo diría que bueno, eso es algo opcional, ¿no? Porque, insisto, el hecho de que ya sea eh, una request y que la pase siguiendo la estructura de request ya me indicaría que es formal. Pero bueno, si alguien dice lo del tal, pues polite. Bueno, porque aquí, bueno, no solo aquí, ya en todo el centro, al parecer me comenta que al llegar a abril se acaba la calefacción. Sí, ya, ya hasta aquí llegó, pero es que abril ya tiene que hacer calor, ¿no? Bueno, y comentaba con Gloria que realmente las facturas, de las facturas más altas que un centro educativo puede tener es la calefacción, sin lugar a dudas. Sí, son muchas aulas, muchas horas, muy complicado, sí, sí. Vale, bueno, más ejemplos primero de las commands, de las órdenes, de los imperativos. Me dice, be quiet, children, the teacher told. The teacher told or ordered the children to be quiet. Vale, efectivamente, told también puede ser, ¿vale? En el caso de los commands, de las órdenes, es verdad, también podemos encontrar told o ordered, ¿no? The teacher told or ordered the children to be quiet. Don't hold it like this. No lo sujetes así, me dijo mi madre. My mother told or ordered me not to hold it like that. Veis que al ser negativo, la forma de indicar que el imperativo que paso a estilo indirecto es negativo es colocando not delante de to. Not to hold it like that. Esta estructura de todas quizás la más extraña para nosotros, ¿no? Para los que somos hispanohablantes. Porque my mother told ordered me not to hold it queda un poco así. Esta es la letra. Es que así, like that significa así. Like, aparte del verbo, significa también como, like me, like you. Y en combinación con that, si no está refiriendo como eso habría que ver el contexto, pero normalmente like that significa así, de esa manera. To hold it like that. Y en cuanto a más ejemplos de las requests, bueno, primero decir que, aunque insisto, las prototipos son la de can, could, en una pregunta, también tenéis otras, ¿vale? Otras estructuras, como do you think you could, please, pero igual le pides algo a alguien. Imagino que decimos, can you open the window? Pues, do you think you could open the window, please? O un imperativo, open the window, please. Lo que ocurre con el imperativo, que yo no lo hubiera puesto aquí porque ya se supone que al haber visto las commands, ya sabes cómo hacerlo, habría que ver el tono, ¿no? La entonación con la que se dice. Porque si se dice de una manera imperativa, de una manera, come here, pues eso es una orden, claramente. Pero si se pide, eh, open the window, please. Es decir, el tono, ya, that's, that's right, that's right, that's right. Y eso, claro, en escrito no se puede. Would you mind opening the window, please? O will you open the window, please? That's right. Hoy, gracias a los mensajes, a las redes sociales y demás, hemos incorporado el hecho de que cuando es mayúsculo es como dar un grito, ¿no? Es un uso interesante en ese caso para expresar eso. Vale, bueno, pues
Cualquiera de estas estructuras podría valer. Fijaos, dice, would you mind staying still, please? The painter asked me. The painter asked me to stay still. Stay still es quedarte quieto. Okay, stay still. So the painter asked me to stay still. ¿Vale? Still. Eh, oh, would you mind? ¿Te importaría la, la estructura completa? ¿Te importaría? Porque el verbo mind es importar. Lo que pasa es que normalmente mind, con ese significado de importar, suele utilizarse en una frase negativa. I don't mind, no me importa, me da igual. ¿Vale? Sí, es más raro verlo en afirmativo y en afirmativo sería como preocuparse por. I mind my own business, ¿no? Me interesa o me importa mis asuntos, ¿no? Something like that. Ok, bueno, vamos a practicar esto como la estructura es igual con el ejercicio que nos viene en las commands, ¿vale? Vamos a hacer, pues, por ejemplo, las 5 primeras, ¿vale? La de answer my question, he told me, be quiet, children, book me a table for next Friday, do the washing up y don't make a sound. De command, sí, porque ya digo, es exactamente igual que las requests. Entonces, bueno, por practicar un poco la estructura, esas 5 primeras. Bueno, estamos, como digo, con las correcciones. Y en la frase, esta que estamos viendo de book me a table for next Friday at Maxim's, the postal secretary, se podría dejar, ya digo, yo por defecto lo cambiaría a the following Friday, for the following Friday. Pero no creo que supusiera mucho problema dejar next. Si yo me voy bueno, lo que estáis viendo ahora, el principio de los apuntes, donde está, como digo, esas tablas de equivalencia de los tiempos verbales en estilo directo e indirecto y expresiones de lugar y de tiempo en estilo directo e indirecto, eh, fijaos que cuando dicen mañana, hablan de the day after o the following day. Por eso es que a la hora de decir next, el próximo, yo he puesto lo de el following. Pero eh, en ese caso, next, bueno, yo ya digo, no creo que supusiera mucho problema el dejar the boss told the secretary to book him a table for next Friday. Ya digo, yo propondría el cambio de following Friday un poco por lo que digo aquí, porque cuando hablamos de el siguiente día, el siguiente tal, es habitual cambiarlo al de following, ¿ok? Así que bueno, yo digo, si dejara the following, that's right, the following no sé qué, the following no sé cuánto, en este caso the following Friday. Vale, ya digo, más que nada por lo que nos dice la tabla. La tabla nos propone ese cambio al de following. En el restaurante Maxim, es que hay un tópico en lo anglosajón que cuando el restaurante pues tiene un nombre así que suena como a francés y es apóstrofe y se presenta de esa manera con un apóstrofe y una S, ¿no? Como si dijera at Maxim's Restaurant, al restaurante de Maxim. Bueno, pues eso como un signo de distinción, ¿no? Si se llama, por lo menos, ese es un tópico. Ahora la realidad de repente pues no tiene por qué ser así. Pero ese tópico es que si se llama con un nombre propio y se le pone apóstrofo S y encima se tiene nombre propio, como digo, pues suena como un francés, pues es como el culmen de... Porque sobre todo para los estadounidenses, el culmen de la elegancia es todo lo que suena francés. ¿Vale? Porque de hecho muchas veces yo creo que... ¿eh? Bueno, son tópicos y demás. Mira, los estadounidenses se caracterizan bueno, se caracterizan por muchas cosas, pero una de, una de ellos, uno de los tópicos, porque claro, hablamos de un país de más de 300 millones de habitantes, entonces no todos tienen por qué ser igual. Pero bueno, uno de los tópicos es que cuando ellos piensan en Europa, piensan sobre todo primero en Francia y luego, pues sí, bueno, en Gran Bretaña porque vienen de ahí. Pero sobre todo cuando hablan de Europa, ellos lo asocian
a, a Francia, fundamentalmente. Sí, es un poco la referencia que siempre se les viene a la cabeza, ¿no? Luego, pues sí, conocieron también Italia, el diseño de Alemania. Ahora, tú le hablas ya de España y Portugal, pues ya no te digo Rumanía, y eso por supuesto no me queda. Porque el habitante medio, el estadounidense medio, no le interesa mucho lo que pase fuera de sus fronteras. De hecho, hace tiempo, no sé las últimas estadísticas, pero menos de la mitad de la población estadounidense tenía pasaporte. Menos de la mitad. Y estamos hablando como de un país de más de 300 millones de habitantes, ¿no? Eh, entonces, por el coste, y sobre todo, pienso yo que hay una actitud cultural, no suele importar ni salir mucho al extranjero, ni importarle mucho lo que pasa afuera, ¿vale? Uno puede decir, por a- sí, por hacer de abogado del diablo, si tú vivieras en el país más poderoso del mundo, te interesarían otros, pues no, tendría la arrogancia suficiente para decir, pero si yo soy el mejor país del mundo, ¿no? Como ayer vimos, por ejemplo, que se siguen creyendo y tal. Bueno, va un poco por ahí. Vale. To the washing up, my mother told me. Bueno, pues sería my mother told me, my mother told me to do the washing. ¿Ok? Me pidió, me ordenó, me dijo que hiciera la colada. Y por último, number five, don't make a sound. The teacher said to us. Aquí utilizan said, pero bueno, es lo mismo. The teacher said to us not to make any sound. Not to make any sound. Okay? Teacher said to us not to make, aquí como es negativo, pues ese not delante. Porque lo dice la frase, upi. Ah, bueno, porque tengo que darle aquí. Porque la frase, ¿veis? Elena dice, the teacher said to us. En la frase introductoria, en lugar de poner order o told, han dicho said to us. Bueno, pues yo lo dejo igual. Ah, ¿yo pensaba que tenía que ser con told o no, no tiene por qué. No tiene, solo told, ordered o la otra que hemos visto, el ask, no sé qué, son los habituales, los asociados, pero pueden a veces utilizarse otros sin ningún tipo de problema. Vale. A ver, ¿cuál? Bueno, que si lo cambiáis no creo que hubiera ningún problema, ¿eh? Claro. Sí, sí, no. Hay como, y digamos, esa referencia, vimos que en las iniciativas era said o told, en las preguntas asked, y en estas asked, ordered o told, ¿vale? Pero bueno, a veces los ejercicios nos indican o utilizan otros más allá de esos, y bueno, poco habría mucho problema. Bueno, pues vamos a terminar con el reported speech. Eh, sí, perdón. The teacher said to us not to make any sound. Yo digo, aquí era, ¿sabes por qué? No dice, a ver que me lo estoy inventando. Ah, a sound, perdón. Sí, 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 a sound. Bueno, ya me gusta inventar mucho rollo. Sí. Claro, claro, yo, porque no, sería lo mismo. To make a sound, to make any sound es no hacer ruido, no hacer ni un solo, o sea, no producir ni un solo sonido. That's right, not to make a sound. No, not to make a sound, not to make any sound. Depende de si lo tomas como contable o incontable. Pero bueno, da igual. Song, song. Sound de sonido, como verbo sonar y song es la canción. Ok, bueno, pues digo que vamos a finalizar con el reported speech con una última forma, variedad de
de pasar una frase a estilo indirecto. Hasta ahora nosotros hemos visto, bueno, creo que cabe, si tuviéramos que haber hecho ejercicios o en el examen se os pidieran ejercicios de transforma esta frase en estilo directo a estilo indirecto, ¿no? Pues serían seguramente las que utilizarían. Hemos visto que según el tipo de frase de estilo directo, pregunta, enunciativa, orden o petición, hay unas estructuras concretas, ¿no? Lo pasamos de una manera. Bien, hay una forma alternativa que es un poco más difícil de identificar, ¿vale? Si alguna vez, pues si seguís estudiando inglés y tal, y llegáis al reporting to speech y estudiáis esto que vamos a ver ahora y practicáis, lo normal es que te digan, mira, aquí el reporting to speech tenéis que pasarlo de acuerdo no a la estructura de la frase, sino de acuerdo a otro criterio. ¿Cuál es ese otro criterio? Pues ese otro criterio es la intención, el objetivo del hablante, ¿vale? Entonces os pondrían algo así como speaker's intention. That's right. Claro, pues como ya está intuyendo Elena por su comentario, lógicamente esto no siempre es tan claro y tan evidente, pero para a veces, para llevarnos, para saber cuál es la intención del speaker, es habitual que cuando la frase se nos presenta en estilo directo, nos pongan un verbo introductorio que apunte a ese o a esa intención, ¿no? Si, por ejemplo, yo lo que expreso es una amenaza, pues decir, callaos os suspendo. Entonces dirá la frase introductoria, el profesor amenazó a los estudiantes. Threatened the students. Es decir, que esta intención es este propósito con la que se utiliza una frase concreta. Normalmente, bueno, pues lógicamente puedo intentar deducirlo por la frase en sí, pero también tenemos de ayuda ese verbo introductorio. Y además, el verbo introductorio es el que luego utilizaremos para pasarlo a reporting speech. Es más, cuando yo tengo que pasar a transformar una frase en reporting speech siguiendo esta intención del hablante, me encuentro con un verbo introductorio concreto, la forma en la que yo pasaré de directo en directo la frase dependerá del verbo introductorio. Me explico. Hay una serie de verbos, aquí lo pone de otra manera, ¿no? Estructura con no sé qué, no sé cuál. Bueno, hay una serie de verbos que van seguidos de un objeto más el verbo en infinitivo con to, ¿vale? Verbos introductorios, verbos que indican la intención del hablante y que por gramática, necesitan que esa frase de estilo directo pase a indirecto con un sujeto, o sea, con un objeto, perdón, más to más infinitivo. Por ejemplo, si mi intención es una advertencia, que el verbo es warn, pues eso es con objeto más infinitivo. Don't walk so near the edge. She warned him. She warned him not to walk so near the edge. Y la intención del hablante, que es advertir, dar un aviso, el verbo es warn, el verbo introductorio, y warn necesita de un objeto más to más infinitivo. Warn es avisar, ¿no? Es prevenir, advertir, es exactamente. Advertir. Ok, perfecto. Ah, sí, sí, porque, vale, perfecto. Yo entiendo que mañana más o menos ya la tendremos subida. Vale. A ti, Ana, y hasta luego. Por ejemplo, si yo es rechazar algo, ¿no? El que dice refuse, negarse a hacer algo, rechazar algo. Pues refuse también necesita que lo que ponga detrás vaya con un objeto y un infinitivo. En este caso, bueno, solo el infinitivo. I won't do it. He refused to do it. En el refuse, después de agreed, es que me he saltado para que quede un poquito más claro. Entonces veis que aquí tenéis diferentes propósitos, intenciones, advertencias, consejos, invitaciones, negarse a hacer algo, ofrecerse, promesas, etcétera. Y todas esas o esas intenciones, ¿no? Vienen expresadas en estilo indirecto con ese verbo
seguido, digo, de un objeto con to más infinitive. Hay otros que necesitan otro, que según lógicamente sea el verbo, necesitan o tienen otras estructuras, ¿no? Por ejemplo, cuando expreso un deseo, ¿no? Pues es objeto y lo que se desea. Happy birthday, Sarah, we says. We wished Sarah a happy birthday, ¿vale? O, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero pedir disculpas, apologies, el verbo es apologized, que es pedir. Pues ese va seguido de for más un gerundio. I'm sorry, I have broken this vase. She apologized for breaking that vase. Complicado. No te digo que no, es complicado. Es decir, que entonces, como veis, hay varias posibilidades. Yo lo que tendría que ver es, como digo, es la intención, que normalmente no tendré que deducirla, sino que a través del verbo introductorio me lo indicarán de alguna manera. Y según sea ese verbo introductorio, según sea la estructura que le siga, tendré que poner el reported speech, ¿no? Bueno, tampoco lo vamos a dedicar mucho más porque hasta donde yo he visto, esto nunca ha aparecido en el ejercicio 3, ¿vale? Y yo creo que está bien que aparezca, porque ya bastante que tenemos con el estilo indirecto en sí, como para esto de la... Ahora, en segundo de bachillerato sí que lo trabajábamos, ¿eh? Yo esto lo trabajaba un montón con... Y la gente se desesperaba igualmente, ¿no? Porque era complicado. Sí, 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 sí. Sí lo trabajábamos dentro del Reported Speech, que también un poco era lo último de las últimas cosas que se estudiaba, y sí que sí se trabaja. Por ejemplo, ¿no? Ah, Dos, que dice, don't touch that wire, it's really dangerous. He warned me advirtió. Bueno, pues hemos dicho arriba que he warned me es word, el objeto y to más infinitivo. Pues sería, he warned me not to touch that wire. Luego, it's really dangerous, pues ya como esta enunciativa se haría pues, because it was really dangerous. Pero realmente la advertencia es don't touch that wire, no toques ese cable. So he warned me not to touch that wire. Porque es una advertencia, me lo dice warn, por lo tanto lo tengo que hacer así. Goodbye, que es decir adiós. Bueno, decir adiós, que es farewell, que estaba por aquí arriba también. Tiene también su forma um, de pasarse al estilo indirecto. Yo creo que era, he ordered me to, that's right, ¿veis? Despedida, donde dice farewell, pues es, bueno, said, ok, said goodbye to, o said bye to. Esa sería la forma, ¿no? Según, porque es, insisto, es una estructura en este caso que es para decir adiós. Pues entonces, si aquí me dice el ejercicio, goodbye, the boy said to his mother, the boy said goodbye to his mother. Y así con todos los dos, ¿vale? Hay más si queréis, pues, practicarlo y demás. ¿Vale? Pero ya digo, la idea, la base con esto es esa, ¿no? Que ya no dependeríamos de si es un imperativo, si es es una enunciativa, sino cuál es la intención del hablante. Y según la intención del hablante, utilizaríamos un verbo introductorio concreto y una estructura concreta según digamos, y ese verbo iría seguido de una estructura concreta, ¿vale? Que viene determinada por cada uno de los verbos que hay que utilizar. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí el